Aquí. Bueno, ahí. La comuna de Maipú, una comuna preciosa, gigante, grande, pero que Dios nos ha puesto aquí para ser de bendición para cada una de las personas. Entonces buscamos como iglesia ser de bendición. Así que queremos animarte, se vienen proyectos sobre amando nuestra comuna para poder ser de bendición, no tan solo para nosotros mismos o mutuamente, sino que también podemos ser de bendición para otras personas. Bueno, volviendo a la palabra, como ustedes ya pueden ver, vamos a continuar. Enséñanos a orar 3. Hemos estado hablando los últimos 2 domingos acerca de, Señor, enséñanos a orar. Y esta ha sido nuestra oración, este ha sido nuestro clamor. Queremos orar, Padre, de acuerdo a tus planes y de acuerdo a tu voluntad, que no se haga lo que nosotros queramos, sino lo que tú quieres, Dios. Entonces, a mí me gustaría, ¿cierto?, lo que hemos estado hablando, ¿cierto?, en base a Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice que un día estaba Jesús orando en su lugar, en cierto lugar. Y cuando terminó de orar, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista, así como Juan les enseñó a orar a sus discípulos. Y que esta pueda ser también nuestra oración, Señor, enséñanos a orar. No queremos orar solamente de una manera egoísta por nosotros mismos o para nosotros mismos, sino también queremos orar, Señor, por aquellas necesidades. En el libro romano, el apóstol Pablo escribió que si no sabemos cómo orar, el Espíritu nos va a guiar para orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Señor, enséñanos a orar de la manera como tú quieres que oremos y no como nosotros necesariamente estamos acostumbrados o queremos recitar. Así que las palabras, ¿cierto?, del discípulo fueron, enséñanos a orar. Que esta sea nuestra oración, que esta sea, ¿cierto?, nuestro clamor para con el Padre. Por lo tanto, la oración, lo que hemos dicho, la oración debe ser nuestra primera respuesta ante toda situación y no nuestro último recurso. Y muchas veces cuando enfrentamos situaciones, muchas veces cuando pasamos circunstancias, ¿cierto? Como que tratamos nosotros de arreglar, de manipular, de manejar las cosas y como que dejamos al último lo que Dios quiere hacer. Que la oración sea nuestro primer paso, que la oración sea nuestro primer recurso, que la oración sea nuestra primera instancia para buscar al Padre y decirle, Señor, que tú seas, Señor, mi esperanza y mi estandarte. Entonces, en base a eso, estuvimos orando acerca de cómo Jesús les enseñó a orar a sus discípulos y así es como debemos adorar, ¿cierto? Relacionándonos con Dios como un Padre, adorar su nombre, caminar en su voluntad, confiar en la provisión de Dios y tener un corazón correcto para amar a Dios y amar a las personas, que estamos en medio de una lucha espiritual, no estamos aquí paseando, hay una lucha espiritual y que podamos confiar en quién es Dios. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre la oración como un estilo de vida, no tan solo como una actividad, no tan solo como algo más por hacer, sino que la oración, así como el descanso, así como tal vez bebemos agua o comemos, que la oración también sea un estilo de vida. Y para eso necesitamos darle prioridad. En lo posible tener un lugar donde sea ese espacio donde nos vamos a relacionar con Dios, tener un plan diario de oración. Lo que estuvimos hablando fue 5 minutos, mi plan, al menos mi plan, ¿cierto? Un tiempo para orar para leer la palabra, 5 minutos para leer la palabra, 5 minutos para adorar y 5 minutos para orar. Un plan simple de 15 minutos en la mañana que te puede ayudar a cambiar y transformar tu día. Y yo quiero animarte a que puedas tener un plan diario antes de salir al trabajo, antes de que comience todo el día, tú puedas invertir 15 minutos diarios en Dios. 15 minutos es nada, lo invertimos en un montón de cosas que tal vez de repente no tienen mayor trascendencia. Pero cuando invertimos 15 minutos en pasar tiempo con Dios es algo que transforma el día. También en desarrollar una relación con Jesús, que no es que recitamos un credo, no es que recitamos palabras que ya sabemos o usamos palabras difíciles y domingueras, sino que estamos en búsqueda de una relación con Jesús y tener comunión con la Trinidad. Eso es lo que hemos visto. Recuerda que todos estos mensajes están en YouTube y están en Facebook para que tú te puedas conectar y puedas repasarlos si es necesario. Entonces, nuestra oración va a ser, Señor, enséñanos a orar. Hoy día a mí me gustaría hablar sobre la oración
multidimensional. Y es como un título raro, yo creo que es un título extraño, pero vamos a ir descubriendo cómo esta oración multidimensional, Dios es un Dios multidimensional. Dios es un Dios maravilloso, grandioso y que no se limita tan solo a nuestros espacios de tiempo o lugares. Dios trasciende el tiempo, trasciende lugares, por lo tanto es multidimensional. Entonces, a mí me gustaría partir leyendo en Efesios 3, versículos 16 al 19, dice, le pido, hablando Pablo, ¿cierto? Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, en una relación profunda y personal con Dios, ¿cierto? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en su amor, puedan comprender juntos con todos los santos, mira esto, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo, es decir, todas las dimensiones, es multidimensional, es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo en conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, Dios no se limita a un espacio, Dios no se limita a un tiempo, Dios no se limita a una situación, Dios no se limita a una circunstancia, Dios va mucho más allá que todo eso. Y por eso cuando Pablo nos explica, nos trata de explicar el amor, nos dice que el amor de Dios es muy ancho, es muy largo, es muy alto y es muy profundo. Trasciende en las dimensiones que tú y yo conocemos en nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, nuestra oración tiene que ir en todas las direcciones. Cuando tú oras, cuando yo oro, la oración no es tan solo horizontal. La oración es vertical, es horizontal, es hacia atrás. La oración que tú y yo hacemos es multidimensional. Cuando entramos en esa esfera, cuando entramos en esa etapa donde vamos a tener una comunión con Dios, amigos y amigas, hermanos y hermanas queridos, entramos en esta dimensión maravillosa y trasciende lo natural. Por eso que la oración, si bien es cierto, tal vez tú y yo hemos estado acostumbrados o hemos sido educados a recitar el Padre Nuestro o a hacer una oración antes de dormir, pero más allá de la costumbre, más allá de esos credos que nos han enseñado, la oración es algo que nos involucra en la sobrenaturalidad de Dios. Y entramos en esta multidimensión. Bueno, vamos a ir explicando un poquito esto, ¿cierto? En la oración multidimensional. El libro de Job, por ejemplo, Job explicó esto en el Job 11, del 7 al 9. Él dijo, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Él está haciéndose una pregunta. ¿Podemos comprender a Dios? De ninguna manera, porque nuestra mente finita, limitada, no tiene comparación con lo infinito o lo ilimitado de Dios. ¿Por qué? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros en eso? Porque son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes hacer? Se pregunta de nuevo Job. Son más extensos que la tierra y son más anchos que todo el mar. Dios, infinito Dios, maravilloso Dios, grandioso Dios, que se mueve en lo alto, en lo profundo, en la anchura, se mueve en el pasado, en el presente, en el futuro. Y Dios en esta oración multidimensional nos permite entrar en esa obra con Él. Dios es un Dios multidimensional. Y vamos a ir explicando por qué. Y uno se puede decir, pastor, ¿qué está hablando? Y vas a ir comprendiendo por qué pasa esto. Lo podemos ver en la creación. En Romanos capítulo 1, versículo 20, Pablo escribió, porque desde la creación del mundo, muchas de las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, esa palabra eterno es infinito poder, no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. Por lo tanto, por eso que Jesús dijo, si ustedes creen, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Porque no hay límites para el poder de Dios. Y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Cuando miramos la altura, lo maravilloso del cielo, o vamos en la profundidad del mar, o vamos en la anchura, al mirar las montañas, al mirar el mar, podemos ver la grandeza de nuestro Dios.
Y por eso que Job se preguntaba, ¿acaso nosotros podemos comprender esa altura de Dios, esa magnificencia de Dios? Difícilmente, porque en nuestra mente humana no tenemos esa capacidad. Pero podemos vislumbrar parte de lo que Dios es en su creación. Cuando miramos el cielo, vemos las nubes, o echamos una miradita al sol, o miramos las montañas, o vemos ahora la nieve blanca allá arriba en los cerros, podemos ver la grandeza de nuestro Dios. La creación muestra parte de las cualidades invisibles de Dios. También en Juan 1, versículo 14, dice que el verbo, hablando de Jesús, ¿cierto? El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este Dios todopoderoso, Jesús Dios, se hizo hombre, se encarnó y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de la gracia y de la verdad. Jesús, recuerda que nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Hijo llamado Jesús, siendo Dios todopoderoso, dice el libro de Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se hizo como tú y como yo. Se hizo un ser humano. Y en esa humanidad caminó con nosotros. Y por eso que Juan escribe, y vimos su gloria. Por lo tanto, Jesús siendo Dios, pasó a una dimensión humana. Él en su dimensión divina del Todopoderoso, se humilló a sí mismo, se limitó a sí mismo en este cuerpo humano en el cual Él caminó. Dios multidimensional. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice que Juan escribiendo, ¿cierto? En una revelación preciosa, dice, yo Juan escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero cuando vemos esto, que es hoy día presente, que era pasado y el que ha de venir futuro, este Dios todopoderoso que no se limita a un tiempo. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en una hora más. Podemos imaginarlo, podemos planificarlo, podemos programarlo, pero solo Dios tiene esa capacidad maravillosa de poder trascender en el tiempo. Por lo tanto, Él está, y esto es difícil para nosotros entender, pero Dios en el instante está en el pasado, en el presente y en nuestro futuro. Grandioso. Para nosotros vivimos solo el presente, podemos planificar el futuro y recordar el pasado. Pero Dios habita en esta línea de tiempo que para Él es eternidad. Por eso, por ejemplo, el salmista vino y dijo, no, si para Dios 1000 años es como un día. 1000 años es como un día. Dios maravilloso que no se limita a los tiempos. Por lo tanto, está sobre la dimensión del tiempo. Dios está en todo lugar. Mira qué maravilloso. Entender esto, captar esto. Dios está en todo lugar, en todo momento, todo Dios. En este mismo instante, todo Dios. No es que aquí hay una parte, no es que aquí hay un dedo de Dios o una mano de Dios, no. Aquí está todo Dios. Pero también está en China, también está en Europa, y todo Dios está en todo lugar, en todo momento y situación. Y yo lo encuentro eso, a mí, ¡pum!, rompe nuestros esquemas humanos limitados y finitos. Por eso cuando oramos, nosotros entramos en este mundo multidimensional, ¿cierto?, a la cual Dios nos invita. Los discípulos de Juan le dijeron a Jesús, oye Jesús, enséñanos a orar como Juan les enseñó a sus discípulos. Por eso a mí me gustaría entrar un poco en esto, ¿cierto?, y poder ir entendiendo. En Juan capítulo 3, versículos 7 y 8, ¿cierto? Jesús hablando con Nicodemo le dice, no te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El mover del Espíritu es algo maravilloso, porque no sabemos de dónde viene, para dónde va. Solo Él sabe cuándo aparece de una manera extraordinaria y solamente Él sabe cómo va a guiarnos.
multidimensional, que va más allá de lo que tú y yo podemos pensar o creer. David escribió en este entendimiento que él tuvo, en esta comprensión que él tuvo de quién era Dios. Él escribió en el Salmo 139 y dijo: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Dónde me voy a esconder de ti, Dios? ¿Dónde me voy a arrancar de ti, Dios? ¿Para dónde me voy a escapar, Dios? ¿Por qué? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Y Dios está maravillosamente en todo lugar y en todo momento y en toda situación. ¿Sabes lo que me enseña eso? Que jamás estaremos solos. Jamás. Me he tomado todo el tiempo para decir eso. Jamás estaremos solos. Y tú puedes confiar en este Dios maravilloso, multidimensional, que está en el presente, en el pasado y en nuestro futuro. Y muchos de nosotros lo único que queremos es esconder nuestro pasado, ponerlo bajo una alfombra, tirarle tierra. Pero Dios está ahí, Él sabe, Él nos conoce. Pero también nos perdona en nuestro presente y nos proyecta a un futuro. David maravillosamente escribió, se dio cuenta de esto y dijo: Dios, ¿para dónde me voy a ir? ¿Me voy a ir a Punta Arenas, a la Antártida? Allá estás tú. ¿Me voy a ir a lo profundo del mar? Allá estás tú, Dios. ¿O me voy a ir con estos famosos viajes a la luna que están promoviendo ahora, viaje al espacio? Allá está Dios. ¿Dónde me voy a ir? La presencia de Dios que nos acompaña en todo momento, en toda situación. Todo Dios contigo. Jamás estarás solo o sola. Aunque tú te puedas sentir, nuestros sentimientos, nuestras emociones son muy engañosos. Y nos pueden engañar y nos pueden hacer sentir que estamos solos, que nadie me quiere, que nadie me valora. Pero ¿sabes qué? Dios está contigo en esa situación. Corre a sus brazos. Por eso que necesitamos aprender a orar y a pasar tiempo con nuestro Padre. Necesitamos invertir por lo menos, 15 minutos al día. 5 minutos para leer la Biblia, 5 minutos para adorar a Dios y 5 minutos para orar. Bueno, ¿cómo podemos orar de esta manera multidimensional, ¿cierto? De Dios. A mí me gustaría dar cinco tal vez tips acerca de cómo podemos involucrarnos en esta oración. Número 1, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: como bien saben, dijo Pedro, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino que se pagó con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Cuando nosotros miramos atrás, cuando tú quieres mirar, cuando el diablo quiere venir con tu pasado, cuando el diablo quiere recordarte tus errores, cuando el diablo quiere traerte y encararte con tus errores, malas acciones, malas decisiones, nosotros podemos mirar atrás y recordar que Jesús, con su sangre preciosa, pagó por tu pecado y mi pecado. Y por eso podemos pararnos ante Dios y entrar a la presencia de Dios y decirle: gracias, Dios, porque solo por tu gracia yo puedo entrar a tu presencia. Porque este cordero, sin pecado y sin defecto, Jesús, el cordero perfecto que tenía que venir para pagar por nuestra maldad. Entonces, cuando oramos, no necesitamos entrar con temor. No necesitamos ir a orar con miedo, ni con vergüenza, ni con un sentido de culpabilidad, porque Jesús ha pagado por nuestros pecados. El diablo, ¿qué es lo que hace el diablo? Nos condena. El diablo lo que hace, el proceso del pecado es el siguiente. El diablo pone una tentación ante nosotros, nos motiva la tentación, nosotros caemos en la tentación
pecado, y el diablo después nos condena y nos acusa. Mira, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando nosotros oramos, podemos ir a Dios y recordar, Jesús pagó por mí. Jesús dio su vida por mí. Jesús entregó todo lo que Él tenía que entregar para que yo hoy día fuera declarado justo o inocente, porque Él estaba sin mancha y sin defecto. Entonces la primera dimensión que nosotros tenemos es que al mirar atrás, al mirar nuestro pasado, podemos ver la cruz de Jesús. Número 2, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, ¿qué me recuerda la cruz? Me recuerda el amor incondicional de Dios. Me recuerda su gracia, su bondad. Me recuerda también el precio que pagó Jesús por mi pecado y mi maldad. Pero también me recuerda el perdón completo y total que recibo de Dios. Número 2, en Romanos 8, 15 y 16, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos sus hijos. Entonces lo primero es cuando yo miro atrás, veo la cruz. Pero cuando yo miro hacia arriba, cuando yo miro al cielo, cuando yo levanto mis ojos al cielo, puedo mirar a este Padre amoroso. Puedo mirar a este Padre bondadoso, lleno de gracia, lleno de amor y lleno de verdad. Pero en esa verdad amorosa, para mí ha sido tan ejemplar la parábola del hijo pródigo. Porque la parábola del hijo pródigo nos demuestra y nos muestra, ¿cierto?, cómo es el corazón del padre. El padre nunca rechazó ni echó al hijo. El hijo tomó una decisión de irse de la casa, hacer todo lo que él quería hacer. Pero cuando volvió el padre no lo rechazó, sino que el padre abrió sus brazos y le dijo, bienvenido a casa. Mandó a preparar un asado, hizo una fiesta. Porque ese hijo que estaba perdido ha sido hallado. Entonces cuando nosotros comprendemos que cuando miramos al Padre, tú y yo tenemos un Padre amoroso. Y a veces, claro, cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con su papá terrenal. Pero el Padre celestial, el Padre del cielo, tu Padre, mi Padre, por eso que podemos clamar, Abba, Padre. Podemos entrar a su presencia y decir, gracias Dios por tu inmenso amor. Gracias Dios por tu bondad, por tu gracia, por cómo tú eres. Por lo tanto, ¿cómo Dios quiere que sea nuestra oración? Lo primero, que podamos entrar con Abba Padre, que significa que sea personal y relacional. No una religión más, no un conjunto de reglas más, sino que sea personal y relacional. Pero también Él quiere que tengamos un clamor. ¿Qué significa ese clamor? ¿Cierto que habla acá el versículo? Significa que sea una oración apasionada. Que queramos estar con Dios, que busquemos estar con Dios, que seamos intencionales para relacionarnos con Dios. Cuando tú y yo nosotros con Martita ya llevábamos para los 33 años de matrimonio. Y claro, cuando estábamos pololeando de novio y de repente hoy día nos buscamos y cómo está, buscarse apasionadamente. Significa el clamor, esta palabra clamar, habla de la pasión que podemos tener por Dios. Pero número 3 también, que es por su Espíritu, el que nos muestra que somos sus hijos. Donde nosotros podemos acercarnos a este Padre Celestial y decirle, gracias Padre amoroso. Entonces lo primero es que yo miro atrás y veo la cruz de Jesús, pero lo segundo es que miro al cielo, en esta oración multidimensional, que miro al cielo y veo a este Padre amoroso y bondadoso. Número 3, en Gálatas 2:20, dice, el apóstol Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Y saben lo que dice? Ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo, lo que ahora vivo en este presente, lo voy a vivir por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces el apóstol Pablo se mira y dice, ¿saben qué? Yo he llegado a un punto donde yo ya no vivo por mis planes, mi anhelo y mi deseo, sino que Jesús en mí. Jesús en mí. Él es el que me guía, me motiva, me lleva y quiero vivir por Él, por la fe.
Cuando tú analizas un poco más este versículo, cuando nosotros comenzamos a vivir por nuestras propias ideas, por nuestros propios conceptos, nuestros propios sueños y dejamos al lado a Jesús, ¿sabes que de alguna manera nos alejamos de esa fe? Fe es poder involucrar a Dios en cada área de tu vida. Por lo tanto, cuando yo veo mi interior, cuando yo ahora veo mi interior, ¿sabe quién veo? Veo a Jesús. Veo a Jesús en mí. Cuando miro mi pasado, veo la cruz de Cristo. Cuando miro hacia el cielo, veo al Padre amoroso. Cuando me miro al interior, veo a Jesús, el Cordero perfecto que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Maravilloso. Por lo tanto, es Jesús en nosotros. Y todo se trata de Él. El apóstol Pablo escribió ahí en Romanos 1, versículo 16, dice que el justo por la fe vivirá. Por esa fe, esa confianza en lo que Jesús hizo por ti. Yo quiero animarte. Yo entiendo que hay una tentación y una tendencia a querer vivir por nuestras propias ideas y dejarnos llevar por nuestros propios planes y propósitos. Pero el apóstol Pablo al final dijo, ¿saben qué? Yo ya me cansé de vivir así. Ya me crucifiqué, ahora Cristo vive en mí. Y por lo tanto lo que vivo, lo vivo por la fe. Voy a confiar en Dios, voy a poner mi vida en sus manos y voy a confiar que Él me cuida, me guía, me protege. Maravilloso. La oración multidimensional. Número 4, en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé muy bien, Dios está hablándonos, nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Cómo son los planes de Dios? Son planes de bienestar y no de calamidad. Mira lo que dice después, para fin de darles un futuro y una esperanza. Por lo tanto, cuando yo miro al futuro, veo los planes de Dios en mi vida. Cuando yo miro atrás, miro mi pasado, miro la cruz de Jesús. Cuando yo miro arriba al cielo, veo al Padre amoroso. Cuando yo me veo en mi interior, veo a Jesús en mi interior. Pero cuando miramos el futuro, con todo lo que las noticias dicen, con todo lo que los economistas, los financieros, todos los estadistas dicen, vamos a confiar en los planes maravillosos de Dios. Dios es un Dios maravilloso. Y lo que Él se ha comprometido a cumplir, Él lo va a hacer. Pablo le escribió y le dijo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Dios mismo va a cumplir todos los planes que tiene para ti. No va a dejar nada al azar. La historia no se ha terminado, amigos. Dios sigue trabajando y cumpliendo sus planes. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos esto, nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos han vendido esto de la nueva normalidad? Entonces tenemos que preguntarnos, entonces, ¿cómo vamos a vivir? Vivir en los planes de Dios y no en nuestros planes. Que podamos mirar el futuro con optimismo, porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Son para darnos una esperanza. Por lo tanto, cuando yo miro el futuro, tal vez la sociedad, tal vez el mundo, el planeta está mirando todo negro, todo mal. Pero yo involucro a Dios ahí y meto a Dios ahí y digo, no, Dios tiene planes de bien. Por lo tanto, yo puedo caminar confiado en el Señor y en Dios podemos tener esperanza. Esperanza. Dios es el Dios de la esperanza. Y número 5, en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces la quinta dimensión es que la base de la vida, nuestra base, es ser guiados por su Espíritu. Entonces miro atrás, miro la cruz. Miro al cielo, veo el amor del Padre. Miro al frente y veo los planes de Dios. Pero ¿sobre qué estamos parados? Nuestra base es ser guiados en este tiempo por el Espíritu Santo. Por lo tanto, como hijos de Dios tenemos toda la opción. Tú y yo tenemos la opción. Dios nos ha dado el libre albedrío, la capacidad de decidir. Y en esa capacidad de decidir nos ha dado la opción y la posibilidad de ser guiados por nuestras propias ideas y naturaleza o ser guiados, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios. Es nuestra elección. Es tu elección, es mi elección. Yo escojo cada día
Cada día tenemos que tomar la decisión, ¿voy a ser guiado por el Espíritu de Dios o por mis propias ideas y conceptos? Es una elección personal. Y Dios va a respetar esa elección personal. Pero cuando tú y yo caminamos y decimos, Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu. Señor, yo quiero mirar la vida y ver tus planes. Señor, yo quiero mirar la vida y tener tu corazón. Quiero aprender a amar a las personas como tú las amas. A perdonar como tú perdonas. Porque el Espíritu tiene todo el poder para guiarnos, pero es nuestra elección. Podemos hacer nuestros planes y decir, no, yo esto es lo que tengo. Pero ¿has orado por esos planes? El viernes hablábamos con mi grupo de Conexión de Hombres, ¿cierto? Que no toda oportunidad viene de Dios. Porque a veces pensamos que todo lo que viene, toda oportunidad visible que se ve bien, es de Dios. Y no, a veces el diablo nos da oportunidades, presenta oportunidades para distraernos. Pero ser guiados por Dios significa caminar en sus planes. Entonces, en esta oración multidimensional, en esta oración donde nosotros podemos entrar en una relación maravillosa, y hay montones de versículos en el libro de Hebreos, dice que tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir la misericordia que necesitamos en el momento oportuno. Entonces, cuando miramos atrás, ¿qué vemos? La cruz de Jesús. La cruz de Cristo que vino a pagar por todos nuestros pecados. El Cordero perfecto que vino a dar su vida por nosotros. Cuando miramos al cielo, cuando miramos arriba, vemos a este Padre amoroso que nos recibe y nos abraza con su amor y bondad. Cuando miramos al futuro, vemos los planes de Dios. Es decir, Señor, tú tienes un plan para mi vida. Tú tienes los planes de bien y no de mal. Pero también estamos parados, basados en la guía de su Espíritu. Yo quiero animarte en esta mañana o tarde ya casi, ¿cierto? Que puedas tomar la mejor elección de tu vida. Que puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Que es ser guiado por el Espíritu de Dios. 15 minutos diarios que pueden transformar la vida. 15 minutos diarios que pueden transformar tu perspectiva del día. Cuando el diablo viene a enrostrarte tu pasado. Recuerda esto. Tu pasado te muestra la cruz. Cuando tú miras tu pasado y te quedas pegado en el pasado, ese es un engaño del diablo. Pero cuando es el Espíritu el que te guía, te va a llevar a mirar la cruz. Esa cruz, preciosa cruz. El Padre amoroso. En un futuro esplendoroso, guiados por su Espíritu. Amén. Bueno, vamos a orar y quiero animarte a que puedas tener tu tiempo diario con Dios. Estamos orando en este tiempo, estamos diciéndole a Dios, enséñanos a orar. Padre, que tu presencia, que tu gloria, que tu bondad, Dios, pueda venir a nuestras vidas, transformarnos y cambiarnos para caminar en tus planes. Amén. Enséñanos a orar, Dios. No entendemos la oración. La oración trasciende toda dimensión humana. La oración trasciende todo raciocinio humano. Es sobrenatural. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos, Dios, de relacionarnos contigo. Siendo pecadores, siendo, Padre, humanos con una naturaleza caída, en tu gracia y en tu bondad, Señor, tú nos abrazas y nos recibes como tus hijos e hijas. Así que, Padre, esta mañana tarde queremos darte a ti la gloria y la honra, Dios. Que tú tomes el control de todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Queremos ser guiados por tu Espíritu. Queremos mirar atrás y ver la cruz, mirar al cielo y relacionarnos con este Padre amoroso, pero mirar al futuro con esperanza, porque tus planes son de bien y no de mal. Queremos aprender a ser guiados por tu Espíritu, Dios. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Animarlos a invertir tiempo con Dios, a pasar tiempo con Dios.
Recuerda que si tú estás por primera vez conectándote con nosotros y nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, escríbenos ahí en el chat y vamos a contactarte y vamos a buscar cómo podemos tener una reunión, ya sea online, como sea, pero queremos tener un contacto contigo. Recuerda también poner me gusta y compartir para que otros puedan tener acceso a estos mensajes. Y te damos gracias, ¿cierto?, por conectarte cada domingo o el día que tú lo hagas, ¿cierto?, con la Iglesia Viña Maipú.